Cayetana Heidi Johnson, si ella se definiera principalmente por lo que le gusta, yo creo que diría como arqueóloga en Israel. Además es profesora, porque con algo tiene que ganarse la vida, es profesora de las lenguas y literaturas semíticas, puedo decir en general, en la Universidad San Dámaso, y también profesora de otras asignaturas más esotéricas en la Francisco de Vitoria. Es una excelente amiga, compañera. Y bueno, pues también le agradezco muchísimo el esfuerzo, porque ayer terminó de dar una conferencia en Madrid por la tarde, se fue corriendo a coger un autobús para venirse aquí. Entonces todas esas cosas, claro, se le quedan a uno prendidas en el corazón. Muchas gracias. Bueno, no, a vosotros, sobre todo pues esta espléndida oportunidad de compartir en la Fundación, y gracias también a las bondades de Amparo Alba, que siempre que te veo nunca se me olvida aquel Hebreo 4 en la facultad cuando veíamos el relato de José, que además nos metía machete el texto, sin diccionarios ni nada, y pum, 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 ¿no? Y eso también es escuela y maestría, ¿no? Pues recuerdo que teníamos el interlineal famoso que estaba por ahí, y había un gazapo maravilloso que lo tengo todavía, los apuntes de tu asignatura los conservo, porque yo preservo piedras, aparte de antigüedades, ¿no? Y me acuerdo que ese interlineal ponía que en vez de madianitas ponía vietnamitas. Épico, lo tengo así. Y claro, ya las ediciones sucesivas ya las han corregido, pero no se me olvida ese momentazo contigo, por eso cada vez que te veo me acuerdo de los vietnamitas. Digo, esto sí que es surrealista, fenómeno de pueblos en contacto o hipercontacto, ¿no? O sea, que fijaos en tiempos de José. Genial aquello, ¿no? Genial. Y total, pues esto nos sirve también, ¿no? Estos gazapos, estos puntos de humor, pues también para entender, ¿no? Ahora vamos a ir a un terreno donde vamos a hablar de la pedagogía de las ruinas, donde también la inteligencia artificial. Me ha apasionado tu conferencia, pero yo de verdad espero que no llegue la inteligencia artificial a la carretilla, al cubo, al pico, que además utilizan en Israel los picos bellota, que son marca española, y el intercambio de la tierra, el hacerse la croqueta y demás, eso no tiene precio, no hay inteligencia artificial que valga, ¿no? Entonces, pues ahí seguimos, ¿no? Con esta arqueología épica, particularmente para la sesión de hoy, donde aquí empecé como estudiante gracias a las bondades del departamento, Maite Rubiato, el profesor Amnon Bentor, que hubo un convenio espectacular entre la Complutense durante 10 años, ¿no? Y la Universidad de Hebrea, y de verdad aquello fue una época maravillosa para estos estudios, ¿no? De humanidades y arqueología en el Estado de Israel, y a ello nos debemos, ¿no? En cómo hemos ido creciendo, ¿no? Con este proyecto que de verdad ha dado unos frutos espectaculares en diversas direcciones, en diversos campos, y ahí seguimos. Vamos, me consideran ya como la vetusta, no la veterana, la vetusta del yacimiento, porque ahí seguimos incombustible, ¿no? Con diversos directores, diversos coordinadores, y entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Honrando lo que nos han dejado maestros en el departamento, y para comentaros por qué esto es una arqueología épica en Israel, ¿no? Ya no solamente es por el relato de Josué. Ubicamos en mapas, por favor, ¿no? Josué, mapa, porque es que también me estoy encontrando, por desgracia, una ausencia de geografía a la hora de entender particularmente lo que es el otro lado del Mediterráneo, que cuando preguntas qué es eso del río al mar, no saben ni qué río ni qué mar. Y luego, pues incluso en ámbitos cristianos, pues me estoy encontrando alumnos que digo, ¿sabéis dónde está Kefarnaum? Y no te saben ubicar dónde está Kefarnaum, y te hacen así con la mano, ¿no? Y entonces digo, vamos a ver, la mano va para arriba, va para abajo, va para al oriente. Todas estas ignorancias, que no es culpabilizarlos, pero sí darnos cuenta de carencias, ¿no? Y si estamos tratando temas científicos, ¿no? Como decir qué es la Genisá, dónde está el Cairo, no saben decirte dónde está el Cairo. Entonces todo eso es una pedagogía que insistimos y nos mantenemos firmes en nuestros campos particulares. Hatzor está ahí arriba, como veis, por encima del mar de Galilea. Es un punto estratégico fundamental, que además la carretera actual que rodea Hatzor y que va directamente hacia el norte, pasando por Dan, Kiryat Shmona, etcétera, pues sigue siendo un camino vetustísimo, histórico, ¿no? De tránsito milenario. Ahora se ha abierto el Tanaj Derech, ¿no? Se ha abierto en Israel, ¿no? El bíblico, que es el camino de los patriarcas históricos, ¿no? Es decir, que no hay nada en Israel que toques que no tenga que estar un equipo de arqueólogos, porque siempre sale algo, y es que esto es levantar estratigrafía, levantar niveles apabullantes, ¿no?
Entonces, como veo que el seminario, lo que estás organizando, pues tiene mucho perfil también medieval, es inevitable no pasar por las referencias de una épica pertinente a Josué, que también aparece muchísimo en el judaísmo rabínico, medieval, talmudes y diversos comentarios, refiriéndose a Josué particularmente, ¿no? De toda esa tropa, ¿no?, que iba por el desierto y que luego ya se aposenta, ¿no?, en las orillas del Jordán para cruzar y entrar, la toma de Jericó, y etcétera, etcétera, que además estamos teniendo mayores evidencias arqueológicas de que algo sucedió coincidiendo con ese momento de Josué, pues obviamente deja un eco también, ¿no? Hay que crear no es una invención tampoco, pero es muy propio de la mentalidad literaria, poética. Los cantos militares de la antigüedad tienen que tener referencias de alguien que les identifique para crear nación. Entonces, siempre ha sido la cuestión sempiterna: Josué existió, no existió. Claro, las partes más antiguas, toda la era de bronce del mundo de los patriarcas y Josué, Moisés, etcétera, siempre ha estado en cuestionamiento, siempre se ha preguntado, porque no ha aparecido nada. Para nosotros está muy claro que ante la no existencia de datos no implica que no existieran, es decir, que es como otros tantos pueblos, arqueológicamente hablando, donde no podemos negar que existieron simplemente porque no encontremos una evidencia, ¿no? Entonces, pero sí tenemos contexto, sí que tenemos un entorno, un ambiente, y os voy a presentar de lo último que estamos excavando en Tel Hatzor, que tiene muchísimo perfume, que por lo menos coincide con lo que leemos en Josué 11, más otros relatos alrededor acerca de por qué Hatzor era tan importante en esta, digamos, arqueología de la épica de Israel, porque después, siglos más adelante, cuando Yigal Yadin, para más señas, ya sabe, general del ejército israelí, empezó a excavar lugares esenciales poco tiempo después de la fundación del Estado. Qué casualidad que se va a dedicar a Tel Hatzor, se va a dedicar a Masada, se va a dedicar a Megiddo y también Yavne. Entonces son sitios emblemáticos que también tienen un propósito fundacional en el Estado de Israel, porque ya sabemos Yavne, que es la cuna del judaísmo rabínico, sabemos la épica de esta ciudad, que sí que tenemos la huella de destrucción de Hatzor, coincidiendo en tiempo y forma con el final del bronce, 1200 aprox, ¿no?, por daros fechas redondas. Luego, qué decir de Masada, ¿no?, con el famoso ya final de Masada y aquel supuesto suicidio colectivo, ¿no?, que también se está cuestionando mucho. Allí en estas excavaciones también se forjó el que fue mi gran maestro junto con Maite Rubiato, ¿no?, Amnon Bentor, que en paz descanse, y que estuvo hasta el final de sus días dándonos las últimas instrucciones para fallecer 15 días después, ¿no? Y you must take this down, you must take this down, you must take this down, todo fuera, ¿no? Y bueno, brillante como él solo, y de verdad es algo que siempre le tenemos ahí muy vivo y muy presente, ¿no? Yigal Yadin, el gran maestro de Amnon Bentor, tenía muy claras cuáles eran las consignas, ya no solamente por amor al arte, a la historia, a la arqueología y lo que representa el recién parido Estado de Israel, sino también este eco histórico, ¿no?, al cual nos debemos. Y a pesar de los minimalistas que cada cierto tiempo sacan la patita y nos niegan todo lo que exista en los textos bíblicos, ahí insistimos de manera cabezona en seguir, no queriendo probar a ciegas en sentido maximalista, pero sí por lo menos dar el contexto histórico, dar una evidencia de que algo estaba pasando desde hace mucho tiempo. Tenemos referencias rabínicas constantes, ¿no?, y dentro de las notas que también tengo, pues también según el Seder Hayom, con la atribución de Moshe ben Mahir, ¿no?, pues dice que a Josué se le atribuye la composición del Alenu, ¿no?, que se recita 3 veces al día, y es precisamente una plegaria compuesta a propósito de la victoria de Josué sobre Jericó. Es decir, que tenemos cantos militares que también se relacionan con esta arqueología de la épica de Israel. Luego también en el Kol Bo tenemos este compendio, ¿no?, de leyes y costumbres medievales judías. Se nombra a Josué en su muerte un 28 de Nisan. También hay esta referencia. Luego, para Rashi, el gran Rashi, ¿no?, conecta directamente a Josué con el linaje de los profetas, ¿no?, más todas estas referencias, ¿no?, rabínicas que estamos teniendo, como parte de las Birkat Hamazon también se le atribuye a Josué, ¿no?, estas bendiciones, ¿no?, que se da después de las comidas, ¿no? Es decir, que Josué se convirtió en un personaje paradigmático de lealtad, de fidelidad, que además estaba vigilando con
constantemente ese tabernáculo, el Mishkan, y entonces por algo Josué también se va elevando en categoría a través de toda una literatura sapiencial rabínica, pero que luego después las piedras nos van a hablar mucho acerca de lo que estamos trabajando. Yo empecé en esta zona en los años 90, ¿no? El área A, que lo conocemos así, y fuimos exponiendo, quitando toneladas y toneladas de tierra, que se dice pronto, y gracias también al apoyo logístico de los satélites militares israelíes, porque todo aquí la confabulación entre ejército, arqueología y demás es constante, ¿no? Y también espionaje, hay que decirlo, ¿no? Y no digo nada a propósito. Y gracias a todas estas tecnologías, y se fijan detrás de este ahora palacio ceremonial, porque antes se consideraba que era un templo, pero lo tenemos ahora catalogado como un palacio ceremonial. En la parte de atrás pues hay una serie de colinas que también ya las estamos estudiando desde hace un tiempo, que formaban parte como de digamos localizaciones defensivas que protegían a la ciudad de Hatzor, porque de verdad Hatzor solamente estamos trabajando la Acrópolis y todavía nos queda, pero lo que es la ciudad baja, que es inmensa, en el momento más alto de Hatzor, entre el bronce medio y bronce tardío, llegó a tener 15.000 habitantes. Eso es una auténtica barbaridad para los estándares de la antigüedad. Nunca se llegaba a esas cifras, ¿no? Y por ello pues tenemos estos emplazamientos de colinas naturales que utilizaban los hatzoritas de entonces, los cananeos, y luego el periodo del Hierro, cuando ya llega a Israel, pues como lugares de vigilancia para los caminos del norte, que luego iban bajando hacia el sur, cruzabas hacia la vía Maris, que llevaba al Mediterráneo, para luego bajar a Egipto, numerosos caminos, y Hatzor era el centro, ¿no? Por algo era, ¿no?, la capital de todos aquellos reinos, ¿no? Dentro de todas las que son las ligas de las ciudades cananeas, Hatzor era de verdad la que más destacaba, y tanto es así que el rey Yavin del Hatzor de este periodo del bronce tardío pues va a aparecer como nombre dinástico en el canto de Débora, igualmente, o sea que ahí cuando veáis el Yavin de canto de Débora es otro Yavin que por lo visto, por la reputación y el prestigio de esta ciudad, conserva el nombre dinástico, ¿no?, a todos los entendidos, ¿no? Entonces yo empecé trabajando aquí en el área A y fuimos poco a poco trabajando lo que es este palacio ceremonial, este templo monumental con ese hoyo en el medio que es una famisa, y una famisa es el modelo al estilo antiguo de lo que sería una geniza, ¿no?, un lugar de enterramiento ritual de todos los objetos cúlticos o lo pertinente para los usos de santuario, y encontramos allí una serie de cerámica intacta cananea, pero montones y montones, y de hecho Amnon, porque en ese momento era un tirillas, era una lagartija, dice: te vas a meter en el pozo y vertical y boca abajo, nosotros te sujetamos con las cuerdas a los pies, vas sacando todos los botijos, como lo llamaba, y así nos tirábamos. No sé qué aventuras tenemos para aburrir aquí, ¿no? Ahí tenemos también en esta parte una tumba, y tenemos ahora, estamos ya para este año en previsión de seguir haciendo prospección en esa tumba. También el año pasado en la entrada de la Acrópolis hemos dejado una tumba del bronce medio. Tenemos a una persona, parece ser enterrada en vertical, y apareció el cráneo. Entonces, como apareció a final de temporada, pues optamos por taparlo de manera disimulada para que nadie sospeche que hay algo ahí muy gordo, porque además también tenemos el tema del tabú de las tumbas, ¿no?, y ahí el tema religioso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones nosotros hacemos nuestras trampillas, etcétera, ¿no? El caso es que este palacio ceremonial pues tiene también una relevancia monumental, no solamente porque se ha preservado una parte considerable de su estructura. Hemos hecho reconstrucción del pórtico con esas 2 vigas de madera para reconstruir lo que es la arquitectura típica de estos palacios ceremoniales de factura típicamente cananea, enfrente un gran altar, y es de verdad, como empezamos a trabajar a las 5 de la mañana, pues he pillado esta foto precisamente en el amanecer, y es que los rayos del sol, que esto también es el guiño fantástico cuando estudiamos todas estas ciudades de la antigüedad, el rayo del sol incide directamente y no falla ni por una distancia a la derecha y a la izquierda, viniendo el este por encima del altar, cruza en medio de las dos estas y da al corazón del palacio, ¿no? Esto es algo también que es la dramatización de los lugares, ¿no?, físicos, que es muy propio de la mentalidad de la antigüedad, ¿no? Utilizar estos efectos trampantojos del sol, que también inspira, nace a la vida, y ahí pues bueno, en la tradición judía el Modeaní y todas estas cosas, ¿no? O sea que todo esto, ¿no?, forma parte también del acervo típico de también los cananeos, que tenían su corazón y su sensibilidad, ¿eh? Luego esto también nos apareció
santuario natural que es muy propio de la religión cananea. Los cananeos no eran tan proclives a construir edificios cuadrados o cerrados, tipo templo como todos tenemos, eran más propios de esto, los matzevot. Y entonces está organizado en círculo como un henge. Tiene luego las partes horizontales, son altarcitos para dejar tus ofrendas, ¿no? Y hemos encontrado muchos huesecines de aves, por ejemplo, que se depositaba allí, granos también. Y fijaos toda la tierra que tuvimos que mover, porque alrededor todo eso todavía está por excavar, ¿eh? O sea que pueden salir cosas. Esto es un santuario del Bronce Medio. Entonces, de repente, en el 2005-2006, que además tuvimos que ser evacuados por un conflicto que hubo en aquellos años, ¿no? Archaeologists Under Fire, nos sacaron vía Haifa, nos bajaron a Jerusalén y luego cuando se medio tranquilizó la cosa volvimos a subir, o sea que también tenemos todas estas incidencias. Pues esto fue excavado por Doron Ben-Ami, ¿no? En su momento, ¿no? Que era uno de los jefes de área, ¿no? Y después fue jefe mío en Givati, en Jerusalén, ¿no? En la ciudad de David, donde también estoy excavando, que ahora estoy en 4 misiones arqueológicas en Israel, ¿no? O sea que me estoy pateando el país aquí a pico y pala, digo, a por ello, ¿no? Y total que esto fue un hallazgo extraordinario, porque también nos aparecen más conceptos que nos redondean muchos aspectos del comportamiento espiritual de la antigüedad, que es el enterramiento ritual de las ruinas. Y esto tenemos muchas huellas en muchos puntos del país, pero particularmente en Tel Hatzor, ¿no? Y es que esto es del Bronce Medio y justo enfrente está el palacio ceremonial y ese altar grande que os indicaba del Bronce Tardío. Entonces, esos señores cananeos del Bronce Tardío, pues, oye, yo no voy a machacar un santuario, ya es un tabú religioso, tú no puedes romper lo sagrado y tirarlo a la basura, nunca, ni un objeto chico, ni un edificio, ni nada que se le parezca. Y entonces lo que hicieron fue enterrar decorosamente este santuario de Matzevot para proyectar el nuevo espacio que era más grande, ¿no? Y más ambuloso también, ¿no? Porque tenemos ese otro santuario de la Favisa, etcétera, etcétera. Es decir, que hubo una remodelación cananea importante. Y claro, pues esto es un auténtico tesoro, porque esto ni lo esperábamos, lo típico. También en arqueología tenemos mucho factor sorpresa, ¿no? Y cuando empezó a salirnos todo impecable, digo, oye, ¿qué ha pasado aquí, no? Y luego aquí tenemos otro resto. Esto lo acabamos de mover el año pasado y aquí hay una tumba que fue sellada a propósito con una piedra gigantesca, que no os imagináis lo que nos costó mover esto el año pasado, porque esto es algo masivo, macizo, ¿no? Y entonces, como no podía entrar ninguna grúa ni nada, por todo lo que es la configuración, pues aquí a brazos, a echar cacha. Entonces, bueno, pues tirando con cuerdas y tal, y todos, ¡ar! ¡buh! Tira, tira, y así sacando allí totalmente, en plan Ben-Hur en las galeras, o sea que así estábamos todos, ¿no? Y ya pues esto tiene su piscina en piedra para las aguas lustrales, ¿no? Porque se lavaban los sacrificios, se lavaban las manos el hierofante, etcétera. O sea que hay una serie de patrones de comportamiento que son tradicionales, son conservadoras, y esto va a ser sostenido a lo largo del tiempo también en el Templo de Jerusalén, en la costumbre, la práctica ritual, ¿no? Y entonces hay un artículo fabuloso publicado por Sharon Zuckerman, que también en paz descanse, que se nos fue también por un tumor cerebral súper veloz, y que comenta este aspecto acerca de la disposición en henge de este santuario, donde alternan matzevot oscuros y matzevot blancos, y es que hay una pareja divina. La piedra oscura representa al dios masculino y la femenina pues a la diosa, ¿no? Estos dobletes que son inevitables en una cultura donde el principio masculino y femenino predomina por aquello de la fertilidad, la procreación, lo esencial de la vida. Y entonces tú estás beneficiando a los dos con tu mesita de ofrendas delante, ¿no? Y esta disposición en henge se ha propuesto que probablemente está haciendo un efecto espejo en la tierra de una constelación en el cielo, para que veáis la sabiduría de la antigüedad, ¿no? Esta cosa del patriarca Abraham Avinu, ¿no? Que leyendo las estrellas recibió una promesa de descendencia de naciones, ¿no? O sea que ellos tenían una cosmovisión que se materializaba en la tierra porque se sentían pequeñitos frente a una alteridad que a veces abruma. Entonces estas sensibilidades las podemos ver también en los cananeos, ¿no? Ahí tenemos esto, y luego, bueno, pues los textos bíblicos, ¿no? Con el tema de las matzevot, que ya sabéis, las amonestaciones de los profetas especialmente, etcétera, ¿no? Pero ahí tenemos estos testimonios vivos. Y luego otra novedad también importante, en pequeñito, aunque el principal tiene 1 metro de altura, justo delante del palacio ceremonial hay otro henge chiquitito de matzevot o mini
Matzebotim, ¿no? A ti. Y esto parece ser que es para el culto de los ancestros, de la dinastía gobernante de Tel Hatzor. Todas estas son novedades importantísimas que no te puedes imaginar, y claro, pues lo mismo, decimos de la interpretación en la inteligencia artificial, pero nosotros cuando estamos trabajando a este nivel vamos retirando y vemos todo tan clavadito y tan puesto en unos sitios concretos, dices, ¿y ahora esto cómo lo gestionamos, ¿no? Entonces, pues parece ser que sí, que además sabiendo también en el entorno de la antigüedad que el culto a los ancestros es fundamental porque legitiman pueblos, legitiman no solamente el buen nombre de una familia, sino también naciones. Entonces, todo ese hilo conductor es lo que tenemos en cuenta cuando vemos este mini santuario de Matzebot para el culto del ancestro, ¿no? Y luego más ejemplos como tenemos en el Museo de Israel, de estos pequeños santuarios al aire libre de Matzebot, que este fue encontrado en la Ciudad Baja, porque también tenemos pequeños santuarios dispersos, ¿no? Tenemos el principal, la Acrópolis, como cuando uno va a Atenas y tiene el Partenón en la parte superior, pero en la parte de abajo tienes numerosos otros puntos, tenemos calles, tenemos viviendas, que también nos han dejado hacer unas catas, el Kibbutz Ayelet HaShahar, que está al otro lado de la carretera y es dueño de la parte baja, ¿no? Donde llevan a las vacas, que yo siempre las llamo las hijas del dios Hadad, el dios cananeo, que era el tutor de Hatzor, precisamente, que viene aquí representado ahí en medio, ¿eh? Ese Matzebah que en medio está la creciente, eso es lo que representa el dios Hadad, que es el dios tutelar principal de los cananeos, ¿no? Y luego las dos manos es de su consorte, ¿no? Una Sherah, una Ishtar, ¿eh? Ahí están moviéndose estas imágenes, ¿no? Un sacerdote con los brazos para recibir la ofrenda, una mesa, ¿no? De tipo altarcito, y estos leones que son típicos de los talleres de Tel Hatzor, que son leones, lo típico, ¿no? Figuras apotropaicas que se ponen en las entradas principales de las ciudades, de palacios. Tenemos los leones de las cortes, ¿no? Igualmente, o sea que toda esta heráldica, ¿no? leonina sabemos que es de los talleres de Tel Hatzor sola y exclusivamente porque tenemos aquí hitos que no comparte con otras ciudades cananeas, porque el rabo va entre las piernas y se encorva en los lomos, entre las piernas. Cuando uno ve, fijaos hasta dónde tenemos que mirar los detalles, comparando con otros leones de otras zonas, distinguimos los leones de Tel Hatzor, y cuando vemos alguno que está fuera de Hatzor, digo, este ha sido el artesano de Hatzor que ha hecho un leoncito para tal ciudad, ¿sabes? Por el rabo, por dónde está, que está entre las piernas, ¿veis? Sobre que todas estas cosas, ¿no? Son también las que tenemos que tratar y trabajar, ¿no? Luego, novedades que sí que es lo que estamos trabajando ya de un tiempo para acá. La entrada de la Acrópolis de Tel Hatzor, una entrada ceremonial con un podio, que también tenemos modelos equivalentes en Tel Dan, por ejemplo, donde se ve que además había una cupa, un palio, ¿no? Que se sentaba allí. Si viene un embajador, pues el rey de Hatzor mandaba a la figura equivalente. Si venía un rey, pues el rey mismo bajaba y se sentaba allí, ¿no? Y entonces hay mucho basalto, porque es la piedra típica del norte de Israel, hay muchas ciudades construidas en basalto negro, y mirad cómo es el resto de la ciudad baja, todo eso es la ciudad baja de Tel Hatzor. Ahí pastan estas hijas de Hadad, como digo, y todavía lo que nos queda por excavar. De hecho, la llamamos ya y se la conoce como la Pompeya cananea de Israel, porque esto está todo impecable. No había nivel de destrucción allí, pero sí en la Acrópolis, porque claro, los niveles de destrucción se van a dar en los centros de poder político y religioso y económico, y afectas directamente la línea de flotación de lo que son los pueblos, lo que les identifica. Y nosotros trabajando ya la zona del podium, etcétera, pues empezamos a detectar en el suelo, y lo veíamos en la estratigrafía, un suelo granulado que lo llamamos de grano de arroz, y según el tamaño de un canto rodado, si es del bronce medio o bronce tardío, y en este caso bronce tardío porque el canto es algo más grande. Entonces, trabajando aquello, pues llegamos al suelo. Tenemos ahí una plaza, la única piazza de un recinto palaciego del bronce tardío, y ahora veréis más sorpresas, que nos conducen a dos estancias. Esta la tenemos ya abierta, y ahí estuve trabajando muchísima ceniza y vigas de madera chicharradas, que todavía las tenemos incrustadas de un colapso de un techo, y en la parte superior todavía tenemos que quitarnos el hierro israelita, lo que nos queda. Y mirad qué escaleras tan bellamente trabajadas. Aquí donde están las mochilas y demás hay unas piscinas donde encontramos hasta cuernos de ciervo, porque son unas piscinas donde tú haces un lavado ritual, haces alguna ofrenda, y parece ser que también la costumbre de estas ciudades, como otras tantas de la antigüedad, de otros contextos, tú entras ceremoniosamente a la Acrópolis, que es la parte señorial de las ciudades, pagas unos impuestos y también compras ofrendas o cosas que te hagan falta, y esto también lo estamos excavando en Jerusalén,
Shem, en la zona de Ir David, ¿no? Todo eso lo tenemos muy bien pautado. Y uno entraba por aquí y tenemos ahí una serie de estancias con muros de ladrillo cananeo, etcétera, ¿no? El suelo es espectacular, esto no existe en todo el país. Hatzor ahora mismo es que supera a Megiddo, lo puedo decir, y cada vez que viene Israel Finkelstein se queda con la boca abierta, que él es el que lleva a Megiddo, y claro, cada vez que viene dice, yo quiero también tener cosas como estas, ya Israel, leat, ¿no? Decimos así. Y luego ya dejamos esa escalinata que nos apareció de sorpresa, porque claro, contamos, no sabemos realmente, no tenemos como Superman esos rayos X para leer el terreno, y vamos guiándonos por la vibración en los brazos cuando estamos con el pico, ¿eh? Según vas bajando pico, tú vas notando el suelo se hace más duro en algún punto y te vibra el brazo de manera distinta, entonces tú ya empiezas a ralentizar y entonces piensas, a ver, si estoy trabajando en vertical me va a salir un muro, si estoy en horizontal me va a salir un suelo, y efectivamente se cumple. Entonces nos guiamos por la vibración de los brazos, punto, ¿no? Y en esta estancia, abriendo allá al fondo, veis que hay mucha mancha oscura, esos son ladrillos quemados cananeos de una gran destrucción que coincide con lo que se relata en el libro de Josué. Esa escalinata nos va a dar una sorpresa descomunal, pero mientras vamos a ver lo que vimos en la estancia. Según entramos, en la parte de la izquierda encontramos pisos intactos que había colapsado una planta superior y aplastó y los dejó in situ. Y luego, haciendo análisis con el Instituto Weizmann, que también colabora con nosotros en microarqueología, analiza las moléculas y todo lo que hay en la cerámica, y había vino, había aceite, había algunos restos de cereales, etcétera. O sea que todo esto era una especie de almacén apoyándose en su muro cananeo, y luego el muro masivo que forma parte de este palacio del bronce tardío que estamos exponiendo. Mientras, pues tenemos que seguir quitando, ¿no? Esto ya lo hemos quitado, de la época del hierro, y sobre todo el momento grande de Tiglat-Pileser III, que es que lió una buenísima, ¿no? Entre comillas, en el país, ¿no? Y sobre todo en la zona norte. Y entonces, pues toda esta parte de vida es un entorno doméstico, periodo israelita, con un tipo de cerámica muy propia que le llamamos hipos, que es solamente del norte, que es cuello corto y barriga muy redonda, por eso hipos de hipopótamo. Pues esta es una tipología cerámica también con un techo colapsado encima por la destrucción de los asirios, en particular de Tiglat-Pileser III, el 732 a.C., que esto sí que dejó una huella muy importante en muchos puntos de la Acrópolis de Tel Hatzor, ¿no? Y aquí ya pues es la zona de la entrada de la Acrópolis monumental, que como veis pues vamos quitando toneladas, y tenemos las áreas fundamentales. Todo aquí abajo ya es la ciudad baja, veis aquí donde está el podio en el M3 con las dos estancias. M4 es ese nivel asirio que ya hemos quitado, y luego el M68 pues es la parte que tenemos todavía periodo israelita, y en medio se nos cruza otro tramo de la muralla casamata del rey Salomón. Entonces aquí sí que venimos con colisión de intereses, porque por debajo y con esta escalinata nos está tapando un palacio del bronce tardío que fue destruido coincidiendo con el relato de Josué 11. Y claro, te viene en Israel Antiquities y dice, no se toca Salomón. Y yo, vale. Pero hemos conseguido, desde el año pasado, aquí un trocito de la muralla casamata que era del rey Ahab, famoso maridito de la reina Jezabel, ¿no? Pues al final nos dieron luz verde para quitar este trocito, porque tampoco era un muro realmente relevante, simplemente que reutilizó la casamata salomónica para reforzar la ciudad por este azote de los asirios, ¿eh? Entonces, toda esta zona en la que estamos trabajando, pues también nos está dando datos interesantísimos. Hay reutilizaciones secundarias. Mirad, estos son piedras ortostatos que vienen de edificios monumentales de época cananea, y entonces se transforman en un lagar. Estamos reutilizando siempre materiales en el periodo israelita, que es un asentamiento pobre, claro, es post época de jueces, y luego el arranque, ¿no?, de Israel antes de la monarquía y demás. Entonces, claro, pues van utilizando todo lo que se encuentra en Tel Hatzor, a pesar de que hay algunos puntos que establecieron los propios israelitas una muralla profiláctica que llamamos el culto a las ruinas. Hay también un concepto muy importante en la antigüedad, en el sentido de donde ha habido una gran deflagración, una gran guerra, no vuelvas a habitar el lugar. Entonces, sabiendo que hubo una destrucción masiva, que en el siglo VIII, antes de era cristiana, los israelitas veían con cierta superstición esa zona alta tan destruida, tan machacada, según ellos, por el tiempo de Josué, esto no se toca, es tabú, se convierte en un lugar tabú. Entonces pusieron una murallita profiláctica, e incluso
incluso en esta zona de la entrada de la Acrópolis hemos encontrado matzebot para el culto de las ruinas, puesta por los propios israelitas. Y esto lo hemos ido quitando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, claro, te quedas así, digo, qué finura, qué sutileza, ¿no? Los conceptos también de gentes que aparentemente son sencillas, pero cómo tenían muy claro que donde ha habido destrucción no vuelvas a habitar, ¿veis? Entonces, todo esto nos ha servido para entender utilizaciones secundarias de materiales procedentes del bronce tardío particular. Nos apareció este trípode de basalto, también un morterito para machacar aquí grano, y luego pues también en el acceso a la Acrópolis una utilización secundaria de una letrina puesta en un muro. Estas son las típicas letrinas de agujero en el suelo, que también lo hemos visto en España hasta no hace mucho. Pues eso, entonces esto también en Jerusalén tenemos algunas de estas letrinas, ¿no? Y luego las analizan y es que la gente tenía parásitos para aburrir, pero bueno, ahí apareció el hueco de una letrina y en un muro en el ascenso de la Acrópolis. Digo, joder, es muy simbólico todo, ¿no? El caso es que esta es la vista aérea de lo que dejamos, ¿no? Con dron, ahora utilizamos dron para hacer mejor las fotografías, y entonces la gran sorpresa nos va a aparecer en este punto, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esa escalinata monumental? Total que me ponen a trabajar en esta entrada y entonces empiezo ya ladrillos cananeos que alternaban entre rojo y blanco, con un material muy compacto, que bueno, es deleznable con el tiempo, pero es muy duro, Entonces me ponen a rascar, empiezo a ver aquí más peldaños de la misma escalinata, empieza a aparecer estas manchas oscuras, que esto indica fuego, y a poquito me sale una viga de madera totalmente combustionada de un techo que colapsó. Y ahí está. Y esto, claro, enseguida llamamos al especialista, al dendrólogo, y por los anillos nos ha clavado la fecha en un bronce tardío coincidiendo con ese relato de la conquista de Josué, ¿no? Ladrillos, todos chamuscados, además que huele la ceniza. Me acuerdo aquel año cuando estaba en esto, me tocó luego bajar a Jerusalén a trabajar el nivel de destrucción de Babilonia, de Nabucodonosor II, volví a Madrid alterada, porque iba de una guerra a otra, y estaba todo el rato oliendo y vibrando todo este momento bélico. Digo, joder, que quiero algo más bonito, más pacífico, no sé, aguas de Siloé, yo qué sé, algo así, ¿no? El caso es que ahí estuvimos trabajando, y aquí que tenemos parqué cananeo. Ponga un parqué cananeo en su vida, señores, ni Leroy Merlin. Aquí está el parqué, y además con el concepto de suelo radiante, es decir, que mirad los ladrillos en colapso, viga, parqué de madera, y por debajo tenía un espacio donde hacían circular el aire, pues como en las termas romanas, la parte del caldarium, y hacían circular airecito caliente, y esto lo tenemos lo mismo en la parte superior, en el palacio ceremonial también tenemos ese concepto, es decir, que qué cosas, que estos tíos, es que era otro nivel. Y entonces pues sigo trabajando, ladrillos en colapso. Además es que también estamos trabajando con el concepto del campo electromagnético de la Tierra, lo mismo en Jerusalén, y como todos estos materiales orgánicos tienen un fuerte componente de hierro, pues imantan con el eje de la Tierra en un momento de la historia, y gracias a la inclinación, la caída está imantando con el eje de la Tierra en su momento, y también nos está clavando las cronologías, se nos está confirmando. Y empieza a salir escalón, y mirad este redondo, colapso, vigas de madera, todo ha habido un conflicto brutal. Esto es del palacio ceremonial, suelo de parqué y el espacio interior para que pase el aire caliente y me mantenga calentito el espacio. Entonces, fijaos ya lo que tenemos, la entrada, el pórtico de un Beit Hilani. Un Beit Hilani es un tipo modelo de palacio que configuran también otras ciudades de la antigüedad, incluso los palacios minoicos. Quienes estén familiarizados con el palacio de Knossos en Creta tienen un gran patio central y numerosas estancias que se adaptan al terreno con segundas o terceras plantas, y tienen todos multifunción, es decir, que vive el rey y la reina, ¿no? Pero también hay muchísima función administrativa en estos palacios. Suelen tener un patio principal, un acceso porticado, y te vas distribuyendo en diversas estancias. Pues esto es lo que estamos trabajando, y lo grandioso es que encontramos uno, su gemelo, su simétrico, y restos de madera carbonizada alrededor.
Imagina, o recordad la imagen del palacio ceremonial que os decía, las 2 vigas de madera, pues esto era el modelo de estas entradas, que no eran columnas de piedra, eran vigas de madera apoyadas sobre estos materiales, ¿ok? Entonces hemos seguido avanzando. El año pasado hemos encontrado ya primeras estancias en el lateral izquierdo con piedras de ortostatos para, digamos, establecer o consolidar la base. Y entonces esta es la imagen que se nos quedó del año pasado, donde veis la entrada monumental, la muralla de Salomón, que no podemos tocar, y entonces, claro, ahora es la pelea, porque estimamos que este acceso porticado con su patio, tenemos palacio que viene en esta dirección, de hecho esto es también parte del palacio, es aquí donde aparecieron esos pisos aplastados, y esto sigue hasta detrás de esta pérgola. Sigue, o sea que tenemos todavía que mover y mover y mover tierra, ¿no? Y aquí lo que hay en la superficie es lo que queda del periodo israelita, que son estos pillar buildings típicos, ¿no?, del hierro israelita, y se están apoyando directamente por los muros gruesos de este palacio del bronce tardío. Y esto es ahora lo que estamos ya desmontando. De hecho, el año pasado no he podido traer imagen porque todavía tenemos que estudiar. Ya he podido exponer en este muro, en el interior, un fresco que no sabemos qué tipo de decoración tendrá, porque se ve que es un muro emplastecido, y hemos tenido algunos fragmentos de este tipo de frescos con colores vivos rojos y algunos azules y demás, porque sabemos por otra ciudad vecina, Tel Kabri, que dependía de Tel Hatzor, que vinieron artistas cretenses a decorar los palacios cananeos. Entonces estamos con esta clave de ver la conexión. Es que los antiguos estos se entendían un montón y se movían y enredaban, y me enamoro, me desenamoro y vuelta a empezar, ¿no? Y entonces, claro, tenemos todas estas movimientos que estamos con esta cosa de que, bueno, lo tuvimos que tapar, proteger para evitar que se desmembre, y después aquí pues también dejé expuesto mitad de un muro de ladrillo cananeo que es pertinente a este palacio. Entonces, imaginaos toda la estampa, el palacio ceremonial en la parte superior. Aquí tenemos otra imagen, ¿no?, como uno se imagina, ¿no?, entrando, te recibe el rey, te recibe el embajador, su palio, luego vas a la derecha, entras a la gran piazza y tienes pues la parte para pagar tus impuestos, la parte administrativa, y luego ese pórtico que a saber a dónde nos va a llevar. Todo esto nos trae tesoros como este que encontramos en un siglo VIII, roto a propósito, damnatio. Tenemos señales de damnatio y diversas piezas. Esto es una esfinge del faraón Miquerinos Menkaura, es un anacronismo total, y creemos, ¿no?, apareció en un nivel del hierro, en un muro del hierro en utilización secundaria, y al limpiar el último día de excavación, porque siempre los últimos días es cuando nos aparecen cosas muy importantes, pues notamos que había algo distinto en la piedra, y ya alguien empezó a limpiar más y empieza a aparecer el cartucho del faraón Menkaura. Y esto los egipcios, estos, el Awas, el del sombrero, que es otro friki que no veas, se volvió loco. Y esto no lo tenemos en Egipto, no lo tenemos en Egipto. Está roto a propósito porque probablemente esto formó parte de un regalo, es una pieza aproximada de este tamaño, regalo del faraón egipcio al rey de Hatzor en algún momento. Lo típico que tienes en tu casa, algún tesorillo de prestigio muy antiguo, y hago como un regalo de cortesía diplomático, le regalo aquí al Menkaura, que es un anacronismo para la época del hierro y del bronce tardío de Hatzor, ¿no? O sea que esto es una auténtica joya, ¿no? Y se ve el roto, como está machacado, ¿no? Luego aquí tenemos a nuestro Bigfoot, le llamábamos así, también en contexto secundario, en periodo israelita, en un muro, igual limpiando el último día, con su cartucho de un escriba llamado Nepu, que era sacerdote de Pitá con este faraón. Y entonces es una señora pieza, y esto también nos chiva de la escuela de escribas muy importante que había en Tel Hatzor, y de hecho tenemos fragmentos de tablillas con escritura cuneiforme y una lengua cananea muy parecida al hebreo, que había pues un caso jurídico de una señora que ganó, tenía unos jardines, era muy de prestigio tener un hortus, ¿no? Esto también existía en Roma, ¿no?, tener un jardín. Entonces los de la ciudad, por alguna razón, pues querían expropiar a esta señora su hortus, y esta se defendió judicialmente en persona y ganó el caso, y lo tenemos en una tablilla. Otro fragmento es de escriba, prácticas de escriba. Entonces, claro, estamos como locos buscando el archivo de Tel Hatzor porque estamos convencidos que existía este archivo, ¿no? Y si tenemos estas monumentalidades en la Acrópolis, es que tiene que haber algo más, y por eso ahora que estamos en nivel de destrucción del bronce tardío,
Sabemos sistemáticamente que todo lo que está arriba cae por la ley de gravedad y se queda en algún punto en un suelo. Entonces estamos mirando minuciosamente, y como tenemos también escarabeos egipcios y tal, estamos siempre buscando detalle. El caso es que apareció este buen hombre, ¿no? Y es una pieza importantísima, y además sentado al estilo del escriba egipcio, que además es que eso de los pupitres surgió muy tarde, es que todo el mundo escribía en el suelo. Todo el mundo se sentaba en el suelo y sobre las rodillas ponían sus mesitas o sus tablas y pum, pum, pum. Es que es eso, no existe el concepto de pupitre, ¿no? Esta es otra de las joyas. Y el más reciente, este sello, que nos apareció en ese edificio de columnas de Pillar Building que os enseñé, que está encima del palacio que estamos desmontando. Siglo VIII encontramos, 9, 8. Y es curiosísimo, Wellinger publicó el artículo científico sobre este sello, que es una fayenza fenicia. Tenemos tipos de fayenza, la fayenza azul es la típica egipcia, ¿no? Y la blanca es la fenicia, ¿no? Y entonces él lo conecta pues con los temas ugaríticos de Baal, Yam y todos estos mitos ugaríticos, ¿no? Las serpientes marinas, etcétera. Pero una egiptóloga nos dio una punta también muy importante, un punto de vista, porque hay puro estilo egiptizante en este sello. No es que solamente refleje, ¿no?, la importancia de Egipto en el Mediterráneo oriental, que era el Estados Unidos de la época, por lo menos en toda la era de bronce, sino que vemos el Ankh, el babuino, este personaje vestido a la egipcia con el brazo en alto, ¿no?, el Smithing Hero, ¿no?, lo llamamos así, pero la clave está en esta serpiente multicabeza, que se la conoce muy bien en la tradición egipcia como Apophis, y es que Apophis era el nombre dinástico de los Ixos. Era el nombre dinástico de los Ixos, teniendo en cuenta que los Ixos son esa panda semítica que estuvo un tiempo viviendo en el delta, y abajo los egipcios de pata negra, por decir de alguna manera, los sacerdotes tebanos y demás, lograron después echarlos con Ahmosis. Que aparezca este sello en un contexto doméstico de un israelita, dice, hombre, digo, esto me mola mucho porque es decorativo, es bonito y tal, pero también, ¿qué te está evocando? Entonces tenemos la doble pregunta, ¿no? Por un lado, Wellinger, con esta conexión de Hatzori, la cultura, digamos, semítica noroccidental, ugarit, etcétera, pero también el guiño egiptizante a un posible trasunto ixo del Éxodo, que estamos muy cerquitas en estas cuestiones de cronología alta y baja de la arqueología, sobre todo en este periodo de bronce. Parece ser que es que no hubo una salida unitaria de gentes de Egipto, sino que fueron por oleadas, y probablemente alguna de esas oleadas coincidiera con la salida de los Ixos. O sea que tenemos estas cuestiones todavía que resolver y que todavía tenemos mucho que investigar, ¿no? Y luego ya, pues para terminar, pues la gansada típica, que me encargo del tractor amarillo de Tel Hatzor, y entonces pues me ponen en la cuchara, tenemos que vaciar en un sitio y luego pues seguimos otra vez llevando escombro y demás. No os imagináis lo que me lo paso. Es decir, tú veis aquí todo lo académico, lo fino, lo mono, la peluquería, el maquillaje y demás. Allí es silvestramiento puro, ¿no? Y estás haciéndote la croqueta en Israel, en Canaán, en todas partes, digo, ala, y unas sangrías kosher que hago maravillosas también. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cayetana. Ha sido un placer, como siempre, ver cómo nos cuentas tus aventuras maravillosas, la Indiana Jones. Hablo de mis amantes. No, eso para otro momento. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ha quedado alguna duda, pero desde luego me parece un trabajo maravilloso el de ir recuperando la historia poco a poco desde que hace, pues, ¿cuánto hace? 40 años casi, cuando se organizó todo este proyecto, cuando la Universidad Complutense era una grande y libre y consiguió llevar al rector, y el rector consiguió llevar a los reyes allí, y era todo el departamento de hebreo y alguien de historia antigua, Pilar de historia antigua también que iba. Entonces bueno, pues es toda la historia de una vida. Toda una escuela. Mira que
que Amnon nos hacía llorar y todo, pues no sirve para nada el juego. Ahora te voy a demostrar que sirve para algo. Era así nuestra época. Era época dura, sí, porque menudos maestros que llevabais por delante. Sí, era época dura, sí. El látigo, pero vamos. Pero sabía reconocer la maestría. Muy bien. ¿Queremos hacer alguna pregunta o...? Javier. Voy a llevarlo por esta parte. ¿Cómo deja Javier? Ya te llega. No importa. Gracias, como siempre, por no solo la competencia y el trabajo inmenso que tenemos colectivamente que agradecerte y a todas las personas que tú coordinas, ¿no?, sino por bueno, la verdadera importancia objetiva que ha tenido y parece que seguirá teniendo durante mucho tiempo, ¿verdad?, del Hasor y eso. Si tuvieras que, ya sé que es muy complicado, resumirlo en unos minutos, ¿no? Digamos, una vez, con los últimos descubrimientos vuestros, también en Silo, también en otros lugares, ¿no?, para la composición de la llamada conquista o la llamada ocupación de la tierra, ¿verdad? Y ante la evolución de la propia historiografía israelí, es verdad que hoy un poquito más calmada después de los grandes acontecimientos negacionistas un poco, etcétera, ¿cómo quedaría la cuestión? Me explico. Es decir, que la claridad sobre el bronce de Canaán, pues es evidente, parece que no tiene dudas, ¿no? Incluso la propia cronografía o cronología está, ¿no? Pero el tiempo que media hasta la consolidación del reino de Judá y después, ¿cómo se articula? Porque es verdad que luego en el reino de Israel ya es más cómodo. Todo esto es relativo, ¿no?, lo que estoy tratando de decir, porque suponer que es fácil es muy complicado, pero bueno. Pero este periodo del bronce tardío, ¿cómo se articula finalmente, teniendo en cuenta que el relato de Josué 11 es muy bestia, ¿no? Es muy inverosímil respecto a la característica ordenada de ejércitos y supuestos asentamientos, ¿no? Y a la vez, obviamente, bastante ilustrativo, como tú decías, de un contexto que cada vez, digamos, vemos con mayor certeza, ¿no?, tanto en lo que sabemos como en lo que, sin saberlo, parece razonable que lo apliquemos, ¿no? Pero ¿cómo queda? Porque, es decir, o la demografía, digamos, tiene y los datos difícilmente los podemos soportar, ¿no?, recibe un incremento bestial, ¿no?, o si no, porque da la impresión de que Tel Hasor, por lo menos durante no sé cuánto, está, una vez destruido, está sin tocar, ¿no?, hasta que luego, digamos, empieza más abajo, como tú bien señalas, ¿no?, una rehabilitación o revivienda posterior en el reino ya de Israel, ¿no? ¿Cómo se ordena eso? ¿Cómo lo ordenarías a efectos de una credibilidad ordenada de la cronografía que tan discutible objetivamente es, ¿no? Pudo pasar, ¿no?, que coincide en tiempo y forma con ese periodo aproximado de la llegada de Josué, pero sin duda, y en esto también es otro de los artículos publicados, no es responsabilidad de Josué exclusivamente la destrucción de Hatzor. No había tanto contingente como para decir, claro, es que también no podemos medir la antigüedad en parámetros actuales de ejércitos o de formas de comportamiento militar. Ellos actuaban más de tipo guerrilla, pero sí coincide con un momento delicadísimo, final de la era de bronce, que es de colapso global, y tenemos la mítica guerra de Troya, que es expresión de este colapso, migraciones de gentes por todas partes, y parece ser que Hatzor, puesto que era monumental y era la más excelsa de todas las ciudades cananeas, vivió un momento durísimo, donde, pues lo típico, hay que subir impuestos porque hay que seguir subsistiendo, y eso pues es parte de lo que pensamos, pero sí encontramos que hay un cambio de dieta. Por ejemplo, la alimentación se hace muy pobre en el final cananeo de Hatzor. Dejan de comer cordero y ternera y comen aves de todo tipo. Entonces, toda esta disminución en la dieta, pues
se nota que algo está pasando, que no hay para todos y probablemente, y tenemos también huellas no tanto de una injerencia externa, porque aquí sí que es probable una injerencia externa porque estamos a la entrada de la Acrópolis, pero en la parte alta parece ser que hubo un motín interno también. Entonces confluye que hay una crisis social propia de la ciudad y que algunos que están fuera, que ahí está el campamento de Josué en el lago Julé, en el Merón también y demás, probablemente aprovecharon la circunstancia para entrar en un momento de debilidad. Esta es la tesis más reciente que tenemos acerca de cómo entender la destrucción de Hatzor, que también nos sirve para explicar otras destrucciones del país. Si está una civilización en colapso como la que se estaba dando, pues claro, todos los pueblos que venían alrededor, pues no todos eran amistosos y todos querían buscarse la vida de alguna manera y era rechazado y confrontación va. Es que esto es también muy actual igualmente. Entonces, pues ahí sí que vemos muy claro que hay por debilitamiento de la dieta y vemos remiendos, incluso en las instituciones principales de la Acrópolis vemos remiendos, no es que se haga de nuevo una pared entera, vemos costuras y eso también indica una pobreza constructiva. Y luego había unos refuerzos en esta zona de la entrada, refuerzos para proteger mejor la entrada a la Acrópolis, pero de tipo pobretón, es decir, improviso un muro como quien coloca un pladur en una estancia de tu casa en vez de poner ladrillos. Pues este tipo de estructuras las detectamos, entonces eso también nos ayuda a contextualizar. Hemos descubierto igualmente debajo de la muralla casamata de Salomón muros que todavía esos hebreos del periodo de jueces seguían reutilizando comportamientos arquitectónicos pertinentes a los cananeos. Y entonces hemos descubierto periodo jueces brevísimo debajo de la casamata de Salomón. Y luego ya tiramillas ya es el hierro puro y duro, ¿no? Cuando ya viene Shaul, David y Salomón, ¿no? Y entonces, y luego claro, la destrucción de Tiglat-Pileser III, que fue contundente ahí en esta ciudad, por algo será, porque sabe de la reputación y el prestigio de Tel Hatzor, entonces azotó con extrema dureza la ciudad de Hatzor, siendo que estaba poblada por unos israelitas bastante sencillos y bastante simples, porque todo, no tenemos, digamos, localización cúltica o un edificio señorial, todos eran viviendas, eran contextos domésticos y encontramos tabún, hornos, encontramos telares y cosas, o sea que no había ni siquiera un palacio. Eran israelitas viviendo de la manera más sencilla posible y con estas estructuras pillar building, pero aún así Tiglat-Pileser azotó esto y le dio duro, como algo, porque también esto está en el imaginario de los reyes de la antigüedad. Para ganar prestigio conquista una ciudad que ha tenido un eco y un prestigio en el pasado importante, y es como en Roma, ¿no? Que ves las incursiones de los godos, los vándalos y demás, que aunque ya estaba ruinosa, pero los vándalos entraron porque había que conquistar Roma, ¿no? Este simbolismo de la conquista de una ciudad de prestigio, pues esto lo seguimos viendo, ¿no? Aunque luego esto es una habitación pobrísima, y después ya con las deportaciones asirias y luego Babilonia, esto ya se queda abandonado, Gracias. Comunicación importantísimas, ¿no? Sí. Y de hecho en los donde están ahora antenas militares israelíes del IDF nos han permitido hacer alguna cata y tenemos restos de pequeñas fortificaciones de vigilancia alrededor de la ciudad de Hatzor, y en el Kibbutz Ayelet HaShohar tenemos restos de un pequeño palacio asirio. O sea que tenemos todas estas cosas que nos contextualiza todavía mejor. Y en la ciudad baja, que ya el año pasado bajamos a hacer algunas catas y demás, tenemos hasta un altar cananeo monumental, parecido al del Monte Tabor, que, ojo, debajo de la iglesia del Monte Tabor hay un altar cananeo. Siempre lo digo a los franciscanos que tenéis ahí, altar cananeo. Sí, así que esto es la maravilla del país, ¿no? Que ves una... Ya que me han acercado el o te lo paso primero. ¿Sí? Una cuestión que me interesa muchísimo, pero no sé si sabrás, pero que me despierta ahora más interés, es lo de los leones. Y como estás excavando en Jerusalén también, si habrás oído o sabrás sobre los dos leones que estaban en la puerta del templo, Yajin y Boaz,
que decían que asustaba a la gente y no recordaban el nombre Meforash, y que así Jesús sacó el nombre Meforash y hizo milagros. ¿Se sabe algo de esos leones? ¿Se ha encontrado algo? Hay también una buena montada en Jerusalén y sobre todo en la zona de la explanada de las mezquitas actuales han tirado lo que no está escrito, y por eso los israelíes también están muy pendientes, saben dónde vierten el Waqf, saben dónde vierten, y siguen encontrando tesoros, incluso hasta pavimento de colores maravilloso de la época de Herodes, etcétera. Pero de leones nada. Esos son de los objetivos principales, porque el león, que sí sabemos que existían leoncitos, ¿no?, en el Oriente Próximo, luego se extinguieron, pues también son elementos apotropaicos. Este es un lugar común de la cultura del Próximo Oriente, ¿no? Y fuerza, vigor, etcétera, realeza. Por eso el león de Judá, por algo será, ¿no? Entonces son símbolos parlantes fundamentales, y tú cuando quieres atacar y hacer demolición espiritual, política y social, que es todo junto para ellos, machaca tus leones y te quitas de medio, ya les traumatizas. Sí. Y otra pregunta, sin introducir aquí discusión política Ya. La narrativa palestina tiende a decir que ellos son los verdaderos cananeos. Sí, ese es el revisionismo. ¿Vuestros descubrimientos los utilizan ellos o qué, cómo evalúan esos descubrimientos? Es un revisionismo atroz, de verdad. Dicen que son los verdaderos cananeos, claro, porque entroncan con Ismael, etcétera. Y bueno, pues esa narrativa hay, pero es que sabemos, si ellos se hacen descender de esos filisteos, pueblos del mar que vinieron de la zona egea, sabemos que precisamente en este periodo asirio, Tiglat-Pilesar, con las deportaciones, los filisteos desaparecieron. Y entonces tenemos Ashdod Yam, que se está excavando con Tel Aviv University, es toda una fortificación y puerto asirio, porque es que movilizaron a todo el mundo y claro, mezclaron y se llevaron, y ahí desaparecen los filisteos en la historia. Por tanto, no hay legitimación material para decir, no hay legitimación. Me ha encantado la conferencia de Juan, porque me parece fascinante todo lo que es la inteligencia artificial, y me ha parecido muy bien colocada en el programa la tuya después, porque nos da un tirón a la realidad de que todavía hace falta pues llenarse del polvo de Eretz Israel, de coger el pico. Y yo te quería preguntar, porque tú me has comentado desayunando que este año viajas con un equipo de 7 estudiantes, que eso es muy importante, preparar gente nueva. En los departamentos en los que impartimos pues estas disciplinas, ¿hay alguna manera de que algún estudiante interesado viaje contigo? O por lo menos me pagan el avión en algunos casos, digo, bienvenido, ¿no? Entonces contactan conmigo estudiantes de todas partes porque están interesados, sienten mucha curiosidad y no quieren creerse lo que se les dice habitualmente. Y así tengo de todas las universidades, ¿no? Tengo de una que es arqueóloga de Sevilla, me llevo un sacerdote este año también del Seminario de Madrid, un formador, y bueno, son así, poliédricos. Entonces simplemente que contacten conmigo a través de Tía, no de quien sea, de los que seáis, yo les doy los papeles que tienen que rellenar para Israel Antiquities y así vamos llevando gente, ¿sabes? Y bien, y de verdad que para ellos es transformador, ¿no? Porque eso, ven otras realidades, la convivencia, el trabajar sobre el terreno es otra cosa y esto, entonces abierto a todo el mundo, aquí no hace falta y necesitamos todo tipo de especialistas. O sea que mira, la inteligencia artificial se está implementando, la inteligencia artificial a la hora de ayudarnos a reconstruir. Todavía nos queda mucho itinerario porque esto no es inteligencia artificial, esto es pura músculo, y carretilla y cubo, pero sí nos sirve para ir recopilando datos en la línea que tú has hecho en tu presentación anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando a mano y sobre todo la reconstrucción 3D con la inteligencia artificial, que también está dándonos unos resultados preciosos y visuales, ¿no? Para que tú viajas a este sitio, joder, cuánta polvo, cuánto piedra, y ves aquí medio en ruinas, y claro, esta es nuestra inteligencia artificial en el momento. Reconstruir con Orna, que es la gran restauradora del país, haciendo con los pies los ladrillos cananeos, como hacían los cananeos, pisoteando, dejar que se seque y luego cargando y poniendo sobre el muro. Entonces eso es nuestra inteligencia artificial del momento.
momento, pero luego cuando lo tenemos ya preparado, entonces ahí entra la tecnología y nos hace una reconstrucción que está dando unos resultados maravillosos, pero porque nosotros hacemos el input.